Introducción a la teoría de límites y la continuidad de una función. Parte 5. Definición de continuidad en un punto. Bien, en esta presentación vamos a establecer una definición más formal del concepto de continuidad. Tenemos una función f de x igual a x al cuadrado menos x menos 2 dividida por x al cuadrado más 3x más 2 cuyo dominio es el conjunto de los números reales siempre que x sea diferente a menos 2 y diferente a menos 1. Esto es así porque nosotros sabemos que la función presenta en menos 2 una asíntota vertical, mientras que en menos 1 presenta una discontinuidad de punto. Sabemos entonces que esta función presenta dos tipos de discontinuidades. Una que se llama infinita, cuando x es igual a negativo 2. La otra también se le llama discontinuidad removible o eliminable, y esto ocurre cuando x es igual a negativo 1. Desde el punto de vista analítico, es decir, cuando nosotros no tenemos a la mano o visualmente el gráfico de una función, ¿cómo podemos determinar si una función es continua o no en un valor dado? ¿Qué requisitos debe de cumplir formalmente una función para catalogarse como continua en un punto? Bien, típicamente se establecen tres condiciones que si se cumplen, significará que la función será continua en el punto bajo análisis. Para definir esas condiciones, pensemos en lo siguiente. Pensemos en un valor cualquiera. Ese valor se llamará x sub 0. Si yo quiero saber si la función es continua en ese valor x sub 0, debe de cumplir las siguientes condiciones. Número 1. F de x sub 0 debe existir. Esto significa que la función debe tener imagen puntual. Si no tiene imagen puntual, que sería el primer requisito, entonces la función no es continua. Pero no es suficiente eso. Segundo requisito. El límite de la función cuando x tiende a ese valor x sub 0 debe de existir. Recuerden lo que habíamos platicado. Nosotros habíamos dicho que para que el límite exista, al caminar o al aproximarme por su lado izquierdo y por su lado derecho, la aproximación me debe de llevar al mismo valor de y, me debe de aproximar al mismo valor de y. Es decir, los límites de los lados deben de coincidir. Las aproximaciones de los lados deben de coincidir. Segundo requisito. Tercer requisito. El valor del límite de la función cuando x se aproxima a x0 debe de ser exactamente igual al valor de la imagen puntual de la función en ese punto x0. Para clarificar estas tres condiciones vamos a pensar en un caso diferente al que se muestra en esta gráfica que hemos estado utilizando. Empecemos primero preguntándonos qué pasa con esta función respecto de su continuidad en x igual a negativo 4. Bien, veamos las condiciones. Primera condición. ¿Existe la imagen puntual en x igual a negativo 4? Observando la gráfica, sabemos que sí. Sabemos que la imagen puntual existe y su valor es de 3. Primera condición. Segunda condición. ¿El límite de la función cuando x tiende a menos 4 existe? En este caso, nosotros sabemos que cuando nos pusimos a caminar acercándonos al valor de negativo 4, sabíamos que el camino del lado izquierdo y el camino del lado derecho coincidían y que por tanto esos dos caminos coinciden y se aproximan al valor de 3 en y. Por tanto, la respuesta es sí, ese límite existe y el valor del límite es 3. Tercera condición. ¿Es
el límite de la función cuando x tiende a menos 4 igual al valor de la imagen puntual en menos 4? La respuesta es que sí. Y por tanto, la respuesta es que sí. Y por tanto, la función es continua justo en x igual a negativo 4. Pasemos a un ejemplo distinto. Veamos el gráfico de esta otra función. Vamos a analizar algunos casos. Comencemos. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué pasa con su continuidad en los siguientes valores de x? En menos 3, en menos 1 y en 2. Analicemos entonces estos casos mediante una pequeña tabla que nos va a ayudar a sintetizar el análisis correspondiente. ¿Sí? Vamos a revisar las tres condiciones. En primer lugar, vamos a establecer quiénes son los valores de x sub 0. Dijimos que son menos 3, menos 1 y 2. A continuación, en la segunda columna, vamos a preguntarnos sobre la imagen puntual. Eso es lo que vamos a analizar en la segunda columna, la imagen puntual. En la tercera columna nos vamos a preguntar acerca del límite de la función, qué pasa con el acercamiento del lado izquierdo y el acercamiento del lado derecho. En la cuarta columna nos habremos de preguntar si el límite de la función es igual al valor de la imagen puntual. Y con base en este resultado definiremos finalmente si la función es continua o no en el valor dado. Comencemos con menos 3. Su imagen puntual que se observa en el gráfico, su imagen puntual es de 1. Si nosotros nos acercamos rumbo a menos 3, tanto por su lado izquierdo como por su lado derecho, nos daremos cuenta que esas aproximaciones nos llevan al mismo valor de y. Es decir, en este caso nos llevan al valor de 1. En consecuencia, observamos esos dos valores y podemos establecer que el valor del límite de la función es exactamente igual al valor de la imagen puntual. Por tanto, se cumple. Consecuencia entonces, la función es continua cuando x vale menos 3. Caso x igual a menos 1. Observemos x igual a menos 1. Primera pregunta. ¿Tiene imagen puntual en la función en menos 1? Respuesta. No tiene. No existe imagen puntual. Claramente, a la función le falta un punto justo ahí. Límite. Aproximémonos al valor de menos 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho. Si nos aproximamos al valor de menos 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho, observaremos que esas aproximaciones coinciden y las dos se acercan al valor de y de 1. Por tanto, ese límite sí existe y además vale 1. 3. ¿Son el límite de la función en x igual a menos 1? ¿Es el límite igual a la imagen puntual? En este caso, es claro que no son iguales. Por tanto, conclusión, la función no es continua en x igual a menos 1. Tercer y último caso. Observemos ahora para x igual a 2. Observemos con cuidado. ¿La función en x igual a 2 tiene imagen puntual? La respuesta es que sí. La imagen puntual es de 4. Se observa claramente en el punto que está sobremarcado en el gráfico. Límite. Observemos el valor de 2. Acerquémonos al 2 por izquierda y acerquémonos al valor de 2 por la derecha. Si nos acercamos al valor de 2 por su lado izquierdo y por su lado derecho, observaremos que las aproximaciones no coinciden en el mismo valor, puesto que por el lado izquierdo la aproximación me lleva rumbo al valor de 4, mientras que por el lado derecho la aproximación me lleva
al valor de 2. En consecuencia, el límite no existe. Por tanto, el límite no es igual a la imagen puntual y en consecuencia la función no es continua. Tal como se ha explicado en este caso, se deja para ustedes analizar esta otra función. Se les pide que analicen igualmente la continuidad en los valores que se presentan en la tabla. Ustedes podrán completarlo, analizarlo y llegar a sus propias conclusiones.